Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Hola, muy buenas. Hoy estamos en un nuevo programa de Q-Master, programa de Qualis Optima, con una persona que le tengo especial cariño que esté aquí. ¿Por qué? Porque es un paisano asturiano y bueno, a ver, algún defecto tiene que tener, que es de Oviedo, que es broma, pero ahora estamos en el playoff y ya sabes, es un poco un tema futbolístico, estamos ahí siempre a la que quita. Pedro, muy buenas, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días. Pues bien, aquí andamos sentados, que lo cual está bien, con salud también está bien. Y nada, esperando a ver qué me disparas por ahí, a ver qué respondemos. Muy bien, pues hoy vamos a hablar del copywriting y antes de nada lo que me gustaría, la gente que nos esté escuchando, un agente inmobiliario que esté al volante o en el domicilio o en la oficina escuchando los cascos sobre temas inmobiliarios, el tema del copy, pero antes de nada, ¿quién es Pedro? Pedro Carreño, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su historia? Pues, uy, mi historia, eso sería muy largo de contar. Vamos a dejarlo en que soy copywriter, me dedico a redactar textos persuasivos, soy casi adicto al café o sin casi, no lo sé, muy bien. Y ahora mismo, aunque soy copywriter, estoy volando un poco bajo, ya sabes, tengo un tema de salud ahí detrás, del cual me estoy recuperando poco a poco y poco más, te puedo decir. Soy un superviviente también, un soldado, un guerrero, pero eso, bueno, no le importa a nadie más que ahora vamos a hablar de copywriting, vamos a hablar de inmuebles y de cómo se pueden vender más inmuebles gracias al copywriting. Bueno, un guerrero y un soldado que viene del mundo financiero, del mundo de la Eso banca, es. ¿no? Con lo cual, Eso bueno, el es, sector sí. Una inmobiliario. cierta relación con ese sector lo tengo, o sea, la tengo, sí. Y la tuve mucha, mucha además. Bueno, ahora el copy creo que está más de moda que nunca, ¿no? O sea, al final, evidentemente, pues los textos persuasivos siempre han existido y de hecho el éxito de muchísimas empresas vienen dada precisamente por ese texto, ¿no? Porque siempre hemos dicho, no es lo que digas, sino cómo lo digas. Pero para Claro. empezar por el principio, ¿qué es la persuasión? Uy, pregunta complicada. Pues la persuasión es el convencimiento de, de que necesitas, no que necesitas, digamos el paso, ayudarte a dar el paso para que tú veas que lo que estás buscando es lo que tienes delante. Es Y el decir, copy eh, y el copyright se va un poco enfocado a esa persuasión. claro, el copywriting es trasladar eso a la palabra escrita. ¿Mm? De ahí el writing del inglés, ¿vale? Em, el copywriting te ayuda a persuadir con la palabra escrita, a vender con la palabra escrita. La persuasión ayuda a la venta y todo lo que ayuda a la venta es bueno y es indispensable para cualquier negocio que quiera crecer y sobrevivir, porque si no vendes, pocos negocios, o por no decir ninguno, sobrevive, ¿no? Parece que Entonces, cuando hablamos, Pedro, de los vendedores, ¿no? Que a veces hay una cierta mala imagen, ¿no? En la sociedad. Ya me está vendiendo algo, ¿no? Parece que es peyorativo. En cambio, hay otra parte de la moneda, ¿no? Cuando se habla que una venta es una solución a un problema. Yo creo que al final tenemos que enfocarlo por claro. ahí. Nosotros cuando estamos vendiendo estamos dando soluciones a problemas. Y cómo, precisamente con la palabra, en este caso con la palabra escrita, cómo se pueden solucionar problemas. Bueno, con la palabra no solucionas problemas, con la palabra vendes, que es la solución al problema. Con la palabra, yo creo que ayudas a convencer al, al que tiene el problema de que la solución la tiene delante, ¿no? Si tú estás vendiendo, en este caso, una vivienda y hay alguien que tiene el problema de encontrar esa vivienda, tú lo que tienes que mostrarle es que esa vivienda es justo, justo la que está buscando.
Y por el otro lado, en vuestro caso, que también tenéis fundamental los clientes que venden vivienda, aquí quien te vendes eres tú, ¿vale? Tienes que demostrarle a tu cliente, que es el vendedor de una vivienda, que tiene que dártela a ti a vender, porque eres tú quien se la va a vender de la mejor forma posible y luego el tiempo lo que tardes, ¿no? Pero sobre todo de la mejor forma posible y la más rentable y la mejor para él. ¿Mm? Vamos a ver, cogemos un anuncio de un portal inmobiliario, pasando ya a la parte práctica, ¿no? Que estarán ahora mismo los agentes inmobiliarios diciendo, bueno, y esto, muy bien, esta es la parte teórica, la parte de introducción, pero ¿yo cómo lo puedo aprovechar, ¿no? Voy a leer un anuncio al azar de una agencia de aquí de Gijón que dice, centro, próximo a la playa, segunda planta, exterior soleado, con plaza de garaje y trastero, ubicado en la planta segunda del edificio, con portal nuevo, dos asesores para 6 personas, un espectacular inmueble de 92 metros, etcétera, etcétera. Eh, la primera recomendación que haces tú siempre a tus clientes, no describimos características, sino lo que tenemos que vender son beneficios. Claro. Claro, mira, por ejemplo, eso, valga la redundancia, en el ejemplo que acabas de poner, ¿qué se diferencia ese anuncio de otro piso que esté a 2 calles de ese, en primera línea de playa o no, como, vamos, como comenta ese, cerca de la playa, con garaje, y tal? No diferencia en nada. Diferenciará pues los metros cuadrados, que será uno será más grande o más pequeño, tendrá una habitación o no más, o incluso iguales. Vamos a poner que sean las mismas habitaciones, misma distribución, aunque sean más metros o menos. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué atrae al posible cliente? Pues nada, nada porque estás diciendo lo que tiene y además es algo que él va a ver cuando vaya a ver la vivienda, ¿no? Entonces, joder, yo atraería al potencial cliente describiendo pues una pequeña historia o un beneficio de por qué, si estás cerca de la playa, joder, te levantas todos los días viendo el mar. Eso ya lo hace diferente. Por ejemplo, en cuanto levantes la persiana de tu habitación, lo que ves es el mar. Coño, espera, a mí me gusta vivir cerca del mar y encima si se ve al abrir la persiana ya me interesa. Ya le prestas más atención a ese anuncio que al que te pone 2 habitaciones, tres, al lado de la playa, no sé qué. Bueno, Nos han son también formas de... compañeros nuestros que estarán escuchando esto y dirán, bueno, pero no siempre tengo una propiedad maravillosa o cerca de la playa que vender. A veces tengo propiedades que están para reformar, que son de los años 70 y que necesitan una inversión importante. ¿Cómo poder destacar ese beneficio cuando tienes una propiedad que no tiene un aspecto bonito, por ejemplo? Sí, aquí me lo habías puesto a huevo, con estar al lado de la playa. A ver, siempre, yo creo que toda vivienda, en este caso, o inmueble, tiene su parte buena y sus defectos, ¿no? Entonces, a lo mejor, a ver, los defectos conviene no ocultarlos y a lo mejor los vendes. Por ejemplo, acabas de decir, oye, una vivienda que está para reformar, pues a lo mejor lo que tienes que vender ahí, independientemente de la distribución que tenga, que volvemos a lo mismo, puede tener la misma otro piso de al lado, pues lo que tienes que vender ahí es construye la vivienda de tus sueños eh, en una zona inmejorable, tal. Yo qué sé, ahora No mismo escondas, lo que me quieres decir pones al final, en un compromiso, ¿no? Pero no puedes escondas el vender, defecto, ¿no? No escondas, claro, conviértelo en una efectivamente, oportunidad. convierte el efecto en una oportunidad. Es decir, es un lienzo en blanco para que comiences también intentar, sí, con unas palabras que no sean estas, intentar resaltar el hecho de que gracias a que está para reformar, muy probablemente esté por debajo del precio de mercado en esa zona. Entonces, un poco conjugar el todo. Entonces, incluso puedes hacerle el pretrabajo al potencial comprador, eh, yo qué sé, procurar tú, oye, pues, ¿qué puede costar una reforma integral de esta vivienda en esta zona? Se mueve entre esto y esto. Bueno, pues, eh, aunque no digas la cantidad, dice, por muy poco más puedes tener una vivienda absolutamente nueva en un edificio de los años nada, que se construía con un no sé qué. Siempre puedes
vender los posibles defectos, como puede ser un piso que tienes que reformarlo integralmente, que, bueno, defecto no como tal no es, ¿no? Pero bueno, para la venta sí es un poco de defecto. Sí, Y en por vez de ejemplo, si esconderlo, hay, si hay, por ejemplo, una vivienda que no tiene ascensor, decimos, esta vivienda no tiene ascensor, por eso podrás acceder a disfrutar de esta fantástica vista, por ejemplo, si la tiene la vivienda a este precio inmejorable, ¿no? claro, Por ejemplo, si hay claro, una grieta o una fisura que es evidente, ¿no? Debido a que ha habido una fisura en lo que es la carga de lo que es la vivienda, el propietario ha hecho una rebaja del precio para que tú puedas emplastecer y pintar a tu gusto tu propia claro, vivienda. Es decir, al claro, final, claro. no ocultar, sino al revés, ¿no? Intentar de exponer de forma anticipada. Sí, sí, sí. Y sobre todo lo que comenté un poco al principio, siempre que se pueda contar una pequeña historia sobre esa vivienda, siempre que muchas veces la hay, ¿no? Pues yo no sé, el piso que los propietarios igual fue el piso que compraron cuando se casaron en los 70 por decirte algo, y ahora lo venden, y dices, es el piso de su vida, con el que formaron familia, tal, ideal para que tú formes tu propia familia, no sé. Cada historia y cada piso y cada vivienda, sea piso o casa o lo que sea. Lo comentábamos antes que detrás de cada vivienda hay una historia, ¿no? De Claro, esfuerzo en muchos casos de gente que bueno, pues que con ese esfuerzo, con trabajo, con muchos años han dedicado ahorro a la claro. compra de una propiedad, que ahí han vivido sus seres queridos y en un momento determinado se produce una venta, ¿no? Entonces, cuando alguien vende, bueno, pues vende una parte de su historia, ¿no? Entonces, esos recuerdos, esa historia, pues, de alguna manera puede ser contada en la parte del texto. Pero también yo creo que donde los copywriters, que no sé si lo digo bien a la hora de pronunciarlo, siempre me trabo Está un bien poco. eso. Tenéis un nombre un poco puñetero, copywriters, ¿no? En los títulos, la importancia de esos hooks, de esos anzuelos, ¿no? Que llamáis, y cómo nos podéis ayudar precisamente con un título y un asunto adecuado para que la tasa de apertura, sobre todo en correos electrónicos, sea elevada. Claro, a ver, el título, ten en cuenta, es casi un 80% de la venta, o sea, perdón, de la lectura de un correo, ¿no? Sobre todo en gente que recibe muchos. Claro, si solo reciben tu newsletter, pues bueno, es fácil que la lean siempre independientemente del título que lleve. Pero cuando recibes muchos, es importante y es aún más importante cuando estás empezando con tu newsletter. Porque una vez que generes esa confianza de decir, oye, pues me presta o me gusta, como decimos aquí en Asturias, me presta mucho leer los correos de fulanito, de menganito, de la empresa A, de la empresa B. Una vez que consigues, digamos, ese lector fiel, entre comillas, ya puedes relajarte un poco también con los asuntos. No siempre tienen por qué ser porque llama la atención, pero es importante llamar la atención. Igual que procuras siempre llamar la atención cuando haces una publicidad, cuando pones el cartel de tu empresa en la tienda o en la nave que estás poniendo y tú intentas llamar la atención, pues esa atención siempre hay que procurarla en los asuntos de correos o en el encabezamiento de un anuncio, en las redes sociales, en todo lo que hacemos ahora, ¿no? Entonces, Y cómo ahí, lo difícil, ya, yo creo que todos sabemos que hay que ser es importante, pero ¿cómo podemos decir algo que llame la atención en pocos caracteres? Porque al final también hay una longitud del título limitada para que en el móvil, por ejemplo, en los asuntos del correo electrónico, entre y no quede cortado. Todo esto, me imagino, bueno, eso es una profesión, porque tiene una ciencia que me imagino que todo este tipo de cosas tenga importancia, ¿no? claro, claro, ahí es que si te contara el secreto tendría que matarte, entonces no me saldría rentable, ¿vale? Bueno, como diría A entonces, ver, ya que el estipador, vamos por partes. eso es. A ver, Pedro, ahí para llamar la atención es complicado, ¿no? Obviamente yo creo que es prácticamente imposible que cada uno de tus asuntos de correo llame la atención de todo el mundo. Habrá veces que llames la atención de unos, de otros, a veces de muchos, de pocos, pero lo interesante es conjugar un poco, pues mira, pues jugar con intrigas, jugar con el humor,
con la actualidad también, ¿vale? Todo lo que puedas mezclar en la actualidad, sea política, histórica, futbolística, etcétera, con tu mercado y lo que estés, lo que hable el correo, genial, porque sabes que la gente te lo va a abrir. Yo qué sé. Date cuenta que cuando mandamos una propiedad, la mayoría de las veces el título de la propiedad es magnífico piso de 3 habitaciones en el centro, Claro, ¿no? Y dices tú, claro. a veces pones en venta, ¿no? O sea, ya un poco ya para... Pues imagínate que en vez de eso pones como título, por ejemplo, ahora que está de moda Mbappé, el piso que se compraría Mbappé si viviera en Gijón. Bueno, ya es diferente, ya no es magnífico piso, espléndido chalet, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, por Eh, eso es importante el título, si tienes segmentada la base de datos, a quién va dirigido, porque como sea una señora de 65 años, no sabrá quién es sí, Mbappé, hombre, ¿no? claro, claro, claro. A ver, bueno, es lo que también volvemos a lo que decíamos antes. Es prácticamente imposible llamar la atención de todos a la vez. O sea, si hay alguien que te dice que su newsletter la lee el 100% de sus suscriptores, una de dos, o tiene 10 suscriptores y son amigos suyos, o está mintiendo, ¿no? Y entonces, a ver, un título así, pues llamará la atención de los futboleros, de los no sé qué, tal. Otro título, pues se llamará la atención de señoras o señores de 60, 65 años que no tengan ni la más remota idea de fútbol de qué le estoy hablando, ¿no? Pero a lo Pero, mejor y después, comentas otra cosa de, yo qué sé, de Ana Rosa Quintana o de, no sé, o de Pedro oye, y Sánchez. esto que tanto con los títulos como vuestra forma de expresaros, muchas veces lo que pienso es que vosotros lo que generáis son imágenes mentales al usuario, al consumidor, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de una terraza grande, ¿no? Esto, o sea, hay, no sé, algún compañero tuyo dice, una terraza tan grande que podrás andar en bicicleta en ella, ¿no? ¿Por qué? Claro, Porque estás trasladando, o tus hijos podrán andar en bicicleta, ¿no? Porque igual ya estás de esa manera trasladando quién es el comprador de esa propiedad, que es una familia con niños, y encima pues le estás trasladando una imagen mental del tamaño que puede tener esa terraza, ¿no? claro, ahí la imagen mental es súper potente, porque ya sabes, bueno, la importancia, todos los que vendemos, sea lo que sea que vendamos, sabemos la importancia de la emoción, ¿no? En las ventas. Entonces, tú cuando estás creando una imagen a alguien, como acabas de decir, a alguien que es un padre o unos padres de familia, padre, madre, o quien esté mirando la vivienda inicialmente, le estás creando ya la imagen de sus chavales correteando por la terraza. Entonces, ya está pensando, jo, qué bien me viene esto para el verano, porque así, yo qué sé, puedo trabajar desde casa y a la vez tengo a los chavales controlados, están jugando, te pongo una sombrilla, un toldo, no sé qué, tú ya te estás montando una película en tu cabeza Generar que lo emoción, generar imagen que mental. te genera una imagen, en este caso, de felicidad y sobre todo de posibilidades, porque ya dices tú, mira, en vez de llevarlos al parque, que es un tiempo que yo pierdo de poder hacer otras cosas, pues puedo estar aquí en casa, medio trabajando, medio atendiéndoles, y a la vez ellos se están divirtiendo porque están al aire, están... Entonces, claro, tú estás generando esa imagen en la cabeza y eso es muy, muy potente, porque ya tienes una preventa ahí, ya tienes una preventa. Siempre me acuerdo de, bueno, pues dentro de, de estos ganchos y de estas herramientas que utilizáis vosotros, ¿no? La curiosidad, el contraste, la urgencia, el humor, ¿no? La importancia del humor en los anuncios para poder vender, ¿no? Comentaba un compañero siempre cuando va a enseñar un piso que no tiene ascensor, y dice, bueno, y usted con esta vivienda se ahorrará 100 euros al mes del gimnasio, ya que podrá mantener un estado de forma físico constante, mente sano, ¿no? Bueno, Claro, esa línea, ¿no? Pero la importancia que tiene salirte un poquito de un guión que sea políticamente correcto, ¿no? claro, claro. Sí, sí, a ver, al final en todo negocio lo que tienes que intentar es ser un pelín diferente, ¿no? Solo Lo que un pasa pelín, que, no hace falta que seas muy diferente al resto, lo pero que pasa solo, que otros compañeros tuyos muchas veces emplean a veces para ser diferentes un puntito a veces
agresivo, vamos a decirlo así, en la forma de trasladar, ya sabes un poco por dónde voy, ¿no? Sin Sí, sí, mencionar perfecto. a nadie, pero me refiero, de hecho, nos recordamos, ¿no? Muchos inmobiliarios que acudimos a un evento inmobiliario a Cádiz hace unos años, precisamente un poquito que utilizaba este tipo de forma de comunicar. ¿Cómo, cómo lo ves? Para ser diferente a veces hay que ser excesivamente transgresor. No, 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 para nada, para nada. A ver, puede que lo necesites, pero no es imprescindible. También, a ver, yo soy partidario de adaptarme muy mucho al mercado, al sector en el que tú trabajas. En un sector, por ejemplo, para gente joven y desenfadada y no sé qué, pues puede ser más canalla. Yo creo que en un sector un poco más conservador no debe serlo. Yo no me imagino a un bufete de abogados haciendo una comunicación gamberra. Claro, es que no Hombre, vale, la conclusión a la que llegamos es que no vale todo para todos, no ¿no? vale todo, no vale todo para todos, efectivamente, eso es, eso es. El café para todos en publicidad, en marketing, en ventas, es muy, muy, muy complicado. Mm, Incluso el café para todos dentro de un mismo sector. Ojo, porque tú puedes tener una agencia inmobiliaria con un estilo desenfadado, otra agencia inmobiliaria ser más seria y cada uno tiene su mercado, ¿eh? Oye, pues a lo mejor a la agencia más desenfadada y más informal irá más gente, digamos, de 40 a 45 años para abajo, a la otra irá gente un poco mayor y más seria o incluso gente que no tenga sentido del humor, que también la hay y no quiera historias. Entonces, no tienes por qué aplicar la misma comunicación, el mismo copywriting, el mismo estilo, tono, etcétera. Para nada. Hay que adaptarse lo primero, un copywriter debe adaptarse lo primero a su cliente y después y sobre todo, importantísimo, a los clientes de su cliente. Oye, y esto que estamos hablando, que tan de moda está, que es el copy, qué antiguo es, porque lo que yo no lo sabía, ¿no? Que ya desde la época de los griegos, ¿no? Se hablaba precisamente de la persuasión efectiva, y hablaban precisamente de las tres técnicas de la persuasión, los griegos, hace ya casi 3.000 años, 2.000 y pico, que era el patos, apelar a la emoción, el logos, uso de la lógica y los datos, y el ethos, establecer tu credibilidad, ¿no? Entonces, hablan de emoción, de lógica y datos, que es la credibilidad, perdón, de lógica y datos, y después cómo lo que digas tiene que ser creíble, ¿no? Porque al final lo Claro. que hacemos, si el copy traslada algo que quiere trasladar una imagen que después picas y no es así, tiene que haber una coherencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Sin ninguna duda, eso es lo primero. Lo primero tiene que haber una coherencia total. Por eso yo creo que no sirve de nada un copywriting bonito, precioso y magnífico y bien, bien hecho, bien escrito y tal, si luego por parte del cliente que lo contrata no hay una coherencia con lo que muestra a sus clientes, ¿no? Entonces, si tú, claro, si tú vendes la idea de que eres un gran negocio, de que tratas a los clientes de maravilla, que tal, y pones ahí unas recomendaciones de la leche y de repente alguien que se acerca a ti le echas con gajas templadas porque aquel día tuviste el mal día y, y eres un grosero, pues vas rompiendo todo. No ese día, todos los días, bueno, porque al fin y al cabo un día malo lo tiene cualquiera. Oye, y Pero en cualquier caso, en esta línea me hace, precisamente, te agradezco mucho, perdona que te interrumpa, te agradezco mucho la referencia a los griegos porque hay mucha gente que se cree que el copywriting empezó hace 10 15 años. eh, bueno, sobre todo, el copywriting no deja de ser una forma más de venta. Y la venta tiene más años que la tos. Entonces, am, yo aquellos que creen que se inventó esto hace 10, 15 años o que incluso se inventó con la llegada de Internet, pues les recomendaría pues mirar a los clásicos del copywriting, que los clásicos son de los años 20 y 30 del siglo pasado, del 20. Algunos fueron, aunque no fueran copywriters, pero fueron grandes vendedores con la palabra escrita en el siglo incluso XIX. Y por eso me resulta eso, curioso, que la gente eh, se quede con la copla de que el copywriting es algo
algo nuevo o incluso, como has dicho tú un par de veces, una moda. Yo creo que no es una moda, simplemente la gente empieza a ver que es muy necesario, que es muy Sobre necesario. todo porque lo que ve que hay un beneficio tangible detrás. ¿Por qué? Porque Eso al es. final volvemos a lo mismo. No es lo que digas, sino cómo lo digas, ¿no? Que es la diferencia Claro, de un agente inmobiliario y otro, ¿no? Dentro de una misma agencia inmobiliaria tienen las mismas herramientas, la misma formación, y uno vende y otro no vende. ¿Por qué? Precisamente por la parte emocional, la capacidad de trasladar emoción, de comunicar con emoción, de tener una credibilidad que tu cliente reciba y perciba que tu asesor sabe y evidentemente sabes si hay una formación y una experiencia detrás. Pero fíjate que también hay otro tema importante que en el cómo lo digas, que es el lenguaje para conectar. Tú hablabas antes de que dependiendo del cliente, pues evidentemente si es un público más joven, el consumidor de ese producto o de servicio, puedes irte a un lenguaje, como dices tú, más canalla, ¿no? Si es un público más adulto, más mayor, ¿no? Si nuestro, por ejemplo, el público es propietario, para ser propietario tienes que tener un ahorro y ese ahorro se consigue con una determinada, ¿no? Y se produce muchas veces en situaciones también complicadas, ¿no? Porque hay que vender porque o hay un divorcio o hay una lo sé. herencia, que son situaciones a veces complicadas en la vida de las personas. ¿Qué tipo de lenguaje recomendarías a ese agente inmobiliario que tiene que redactar ese anuncio, ¿no? En una herencia, ¿no? De, yo qué sé, de una familia que acaba de confiar en él, ¿no? Claro, a ver, decir así en frío el tipo de lenguaje, pues no te sé decir muy bien, Yo te creo soy serio, sincero. ¿no? Lo que sí recomendaría es un lenguaje lo más cercano posible al cliente. Yo, por ejemplo, no soy muy partidario de escribir tanto en una web como en un correo electrónico donde usted, ¿vale? Prefiero el tú. Creo que a día de hoy la gente que se puede molestar barra ofender porque le trates de tú es tan mínima que yo creo que es importante. Para mí el tratar de tú da una imagen de cercanía, ¿no? De estar hablando, sobre todo, que es lo que hay que intentar con la palabra escrita, de que estás hablándole a esa persona. El hablar de usted muchas veces es tan impersonal que puedes pensar, bueno, el mismo correo que me está enviando a mí, lo está enviando a 156 personas más, o a 156.000 dependiendo del correo y del negocio que sea, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar siempre, lo que el copywriting debería hacer es conseguir que quien te está leyendo crea que se lo estás escribiendo justo a él. ¿Mm? Esa es la base. Entonces, claro, en cada producto o servicio hay que adaptarlo según las necesidades, ¿no? Lo que hablamos antes, pues claro, a lo mejor si lo que quieres vender es un piso en una zona que mayoritariamente hay gente joven, que por el precio y por la situación y tal, sabes que en un 80% el que te lo va a comprar va a ser medianamente joven, pues a lo mejor te puedes permitir más alegrías en esa redacción, ¿no? Y todo lo contrario, si el piso es caro, en buena zona, sabes que va a que va a acceder gente de un nivel adquisitivo alto o medio alto y una edad, digamos, como la mía, por ejemplo, que ya no soy ningún jovencito, pues lo lógico es que seas un poco más contenido, pero siempre yo intentaría ser lo más cercano posible siempre, siempre. Con lo cual se puede dar que un mismo cliente pueda recibir en una página web o en un newsletter un trato de tú y en una conversación telefónica o presencial un trato de usted. Porque al final son reglas distintas la venta presencial de la telefónica de los textos persuasivos, ¿no? Pero bueno, está bien saberlo. Nosotros siempre tenemos duda en esto y yo creo que lo has aclarado muy bien. Para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo y, joder, es un mundo bueno, pues en la que muchos inmobiliarios tenemos, los que me incluyo, la posibilidad de mejorar un montón, ¿no? Bueno, comentábamos mucho comentaste la importancia del storytelling, en este caso, de las historias, ¿no? A la hora de trasladar un mensaje a un cliente para que se sienta identificado. Pero para ir también a alguna cosita ya más concreta, los anuncios, para hacerlos diferentes,
el tema de incorporar preguntas frecuentes. Es decir, al final, si eres capaz de incorporar, pues eso, las típicas preguntas que podría hacer un inquilino o un comprador. ¿Cuánto tiene algún tipo de derrama pendiente? O sea, no, está previsto, tal. ¿Hay alguna diferencia o alguna incidencia en la vivienda? Es decir, las típicas eh, frases donde las características del anuncio, en los portales, como bien sabes, hay una serie de casillas, ¿no? Donde puedes meter determinada información parametrizada, y después ya lo metes ya en el texto, un poco ahí allá que te va. Pero ¿qué instrucciones podemos darle o cómo podemos hacer diferente con el tema de las preguntas frecuentes? ¿Lo Sí, mira, recomendaría hacer? las preguntas frecuentes, con ello lo que pretendemos siempre es combatir las objeciones más comunes en la venta, ¿no? Obviamente, luego habrá clientes que tengan una objeción muy particular, pero hay muchas que pueden ser comunes, como los ejemplos que acabas de poner tú. Eh, ¿Tiene alguna derrama pendiente o puedo dar? Eh, ¿Necesita reforma? Bueno, que eso a lo mejor puedes haberlo dicho antes. O, por ejemplo, la típica vivienda, muchas viviendas se venden que son planta primera y siendo un primero puede ser más frío o puede ser más oscuro, pues que al final Claro, ahí lo que claro. tienes que rebatir es la objeción, ¿no? Claro, ¿qué haces con esto? Pues que a todo aquel que la pregunta le resuelve la duda, ya se decanta para un lado o para otro. O no contacta porque no es el piso que busca, o contacta porque realmente es lo que buscaba, ¿no? Entonces, ya primero lo que te evitas es un poco de la pérdida de tiempo, ¿no? Del que llama y luego le dices, no, es que tiene pendiente una derrama, pues no me interesa, ras, y cuelga o te deja colgado en la visita o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre hay que procurar, tampoco hace falta muchas, 4 o 5 preguntas que tú sepas, porque ya tienes la experiencia, ¿no? De vender un montón de viviendas o de enseñar un montón de viviendas y decir, "Oye, pues la mayoría me pregunta por las derramas, por el ascensor, por el no sé qué, por si se paga mucho o poco de comunidad, si el garaje no sé cuánto, lo que sea. Ya te digo, Sí, y no, no, rebatir las objeciones para que cuando el cliente lea eso y si llama es que de alguna manera puede estar ya convencido porque efectivamente, de que puede ser el piso que busca, eso es es, eso suficiente es. para él. Bueno, Eso es. pues a ver, Pedro, nos quedamos con ganas de más y seguro con ejemplos prácticos Pues algún día, repetimos otro momento, no sin problema. con anuncios de compañeros, cómo los podríamos mejorar, porque yo creo que sinceramente tenemos en este aspecto una gran capacidad de mejora. Así que, Pedro, oye, y si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo hace? En tu página web, ¿no? Sí, pedrocarreno.com, ahí me visitan, tienen Pedro Carreno, mi... aunque eres Pedro carreño, Carreno, sí, con soy N. carreño, pero a ver, N. la ñ ya se admitía de aquella en internet, pero tenía miedo a tema de correos electrónicos sobre todo, entonces preferí quitarla y pedrocarreno.com, eso es bien fácil. Bueno, y si no, pues para tomar un cafetín contigo en Oviedo, aquí en Asturias, cualquier persona que te escriba, tú te brindas, ¿no? Porque el café, como bien Por decías, supuesto, siempre que hay un café por el medio no tengo ningún problema con con nadie. muy bien, yo Nada, soy más de sidra. escribirme también es muy sencillo porque mi correo es hola@pedrocarreno.com. Ahí estoy para lo que necesite tomar café, hacerme alguna pregunta o lo que sea. Muy bien, Pedro, pues nada, seguiremos al tanto de tus consejos y nada, pues darte las gracias por haber participado con nosotros en este programa donde espero que podamos haber resuelto las dudas de muchos agentes inmobiliarios en relación al copy. Gracias a vosotros, César. Un abrazo y hasta el próximo Q-Master. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.